Buenos días, vamos a comenzar con la ponencia Estudios Organizacionales en Venezuela en el contexto de una identidad latinoamericana. El trabajo fue elaborado por la profesora Virginia Rondón, la profesora Minerva Mendoza y quienes habla Frank Rivas Torres. La agenda de la disertación será la siguiente: el dilema de América Latina en un primer momento. Hablaremos un poco cómo se ha debatido las condiciones sociales, económicas, políticas para el contexto de nacimiento de lo que puede ser el pensamiento organizacional latinoamericano. Luego hablaremos de los imponderables de los estudios organizacionales per se, como ciencia, como disciplina, como conjunto de conversaciones, en su episteme, ontología y metodología. Posteriormente, como punto final, hablaremos del pensamiento organizacional venezolano. Les voy a hablar un poco de nosotros. En primer término, Minerva Mendoza Paipa, doctora en Ciencias Gerenciales, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Participa en la Red Venezolana de Estudios Organizacionales, Red VEO, en el Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia, y se vincula fuertemente con el mundo del trabajo. La profesora Virginia Rondón es doctora en Ciencias Humanas, profesora de la misma Facultad, Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, participante de la Red VEO, participante del Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia, profesora del doctorado en Ciencias Organizacionales, y su área de investigación responde al nuevo institucionalismo sociológico. Y quienes habla, Frank Rivas Torres, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, y coordinador del Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia, coordinador de la nueva Red Venezolana de Estudios Organizacionales, Red VEO, y vamos a continuar entonces con la disertación tal como les he explicado anteriormente, con la agenda de la disertación. Agradeciendo en este punto nuevamente a las personas que han hecho posible el segundo simposio de negocios y desarrollo internacional y el primer encuentro de la Red Venezolana de Estudios Organizacionales. Agradecer a Juan David Arias, del Politécnico Gran Colombiano, Clara Velázquez, Politécnico Gran Colombiano, Wilmar Quintero y María Gabriela Ramos, estudiante de doctorado en Ciencias Organizacionales y también perteneciente al Politécnico Gran Colombiano. Y a todos mis compañeros estudiantes del doctorado y todos los que de una u otra manera están contribuyendo al desarrollo de esta hermosa jornada. Comencemos un poco entonces hablando de este dilema hamletiano. Quisimos en un primer momento hablar de este dilema hamletiano porque quizá Latinoamérica ha estado sometida a distintas recetas, modos de hacer o no hacer, y que hoy día se debate entre una identidad propia o seguir con los distintos modelos hegemónicos que han regido el desarrollo del pensamiento organizacional. Podemos citar este dilema hamletiano tal como lo hizo Mota Mollejas en su libro Ser o no ser. Quisimos hacer una metáfora similar para contextualizar la arena de cultivo de lo que es el pensamiento organizacional. El dilema fluctúa en permitir
persistir en ser lo que somos, periféricos en un mundo globalizado o alternativamente buscar una definición del qué queremos ser, del qué hacer, del cómo hacer y del precio a pagar para alcanzar un creciente desarrollo con un margen satisfactorio de autonomía dentro de la globalización. Luis Matamollejas asertivamente citaba el célebre dilema hamletiano, como lo mencioné, recordando un poco cuando el príncipe de Dinamarca se preguntaba si debía convertirse en instrumento de su padre, aficándose en el pasado para vengarse de la esposa voluble, su madre, o ser él mismo, proyectándose en el futuro con Ofelia, su prometida, y llevar adelante su vida. Es importante este dilema, ya que nosotros definitivamente en el mutatis mutandi o el dilema semejante consiste en este momento para los latinoamericanos focalizar el futuro o persistir dentro de las tendencias del pasado. Se plantea la élite política e intelectual de los países suramericanos por qué los cambios están siendo los condicionantes universales que han regido estas primeras décadas del siglo XXI. Y es necesario entonces tomar una identidad propia y comenzar a producir intelectualmente desde nuestra propia idiosincrasia. América Latina, quizás según Bernardo Kliesberg, es una de las regiones más desiguales. Tenemos un contexto postcolonial similar, pero cada país tiene sus propias particularidades y que quizá en una especie de atomización no hemos podido condensar los esfuerzos que se han hecho y que han tenido una marca nacional. Quiero en esta misma línea de Mota Mollejas de 2003 ir puntualizando algunos elementos económicos, políticos que van a impactar en el análisis organizacional y que van a alimentar lo que pueda ser la producción intelectual al respecto. He resumido del texto original, según las discusiones con mis compañeras de trabajo, 3 elementos importantes. En primer término, la desaparición de la moneda mercancía. Aquí quiero hacer referencia a la aparición, por ejemplo, de las criptomonedas, de nuevos signos, sujetos a pinzas legales de obligatoriedad, de obligatoria aceptación en determinados espacios geográficos definidos, todavía llamados como estados nacionales. Esto porque el autor dice que a partir del desarrollo y fortalecimiento de las estructuras de integración regional o los esquemas de integración regional, los estados nacionales van a ir desapareciendo, sobre todo los de los países fortalecidos económicamente. Esto trae como consecuencia una variabilidad importante en el impacto del mundo del trabajo o en la dimensión del mundo del trabajo, ya que se formarán megaempresas que van a afianzar su línea transnacional para optimizar el uso de los recursos. Conlleva una creciente exclusión laboral a escala mundial, pues la creación de nuevos puestos de trabajo no compensa la desaparición de una gran proporción de los anteriores. Esto definitivamente impactará en el mundo del trabajo. Y otro elemento muy relacionado con este que estoy mencionando tiene que ver
un poco con cómo el hombre se va a relacionar hoy día. Y esto tiene que ver con la influencia del desarrollo virtual, acoplado con lo que se conoce como el impacto tecnológico, que ha variado indefectiblemente en la forma de organización y proceso del trabajo. Un poco de lo que acabo de mencionar. ¿Cómo nos vinculamos a la organización? ¿Cómo ella se vincula con nosotros? Esto a todas luces representa una adecuación en nuestras formas y hábitos, tanto individuales como colectivos, transformando la amalgama cultural. Aquí traigo a colación una cita de Diego Schlecher que dice lo siguiente: además de estos imponderables de carácter económico y que están impactando permanentemente en la toma de decisiones políticas, también se deben tomar en cuenta en el panorama actual los cambios estructurales de la región. Por ejemplo, cita las protestas populares que se han dado en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en un contexto de crisis de las organizaciones del Estado y un cuestionamiento cada vez más marcado al rol que cumplen las organizaciones del mercado. Fíjense que, de alguna u otra manera, hay un permanente cuestionamiento a las organizaciones, hablando quizá de la desigualdad social, pero también teniendo en cuenta las transformaciones políticas que se han dado en gran parte de la región y que de una u otra manera están impactando, ya sea por el éxodo de personas, a las economías del resto de la región. Ahora quisiera referirme a los imponderables a la hora de aprender los estudios organizacionales. Y aquí quiero puntualizar lo que es la visión o lo que tenemos como estudios organizacionales. Hay distintas discusiones que todavía no se han acabado, que tienen que ver con el conocimiento y habla de las fronteras de los estudios organizacionales. En un primer punto, se hace una crítica para la comprensión del problema del desarrollo de enfoques con sentido propio para la región sur, ya que las principales muletas, los soportes, vienen de las ciencias madres. Y una de las críticas al campo de los estudios organizacionales es que no hay una producción propia. En segundo término, pudiéramos hablar del andamiaje epistemológico, del anarquismo epistemológico, en cuanto a buscar una mejor argumentación epistémica sobre los postulados teórico-metodológicos universales conducentes a la integración de conocimiento en procura de una sólida teoría unificada. Ahora bien, aquí incorporamos unos planteamientos, unas interrogantes de González Miranda, 2020, en uno de sus artículos de este año en la revista Foro, y luego de un debate bastante interesante y profundo, él hace los siguientes planteamientos. ¿Qué jugadas son permitidas en los estudios organizacionales en cuanto al método, en cuanto a la ontología, en cuanto a su episteme? ¿Cuáles son las reglas de exclusión e inclusión para los estudios organizacionales? ¿Y cuáles son los derechos de admisión para ingresar en ellos? Esto es bien interesante, ya que cuando nos abocamos al estudio y desarrollo, investigación de lo que son estudios organizacionales en Venezuela, nos es difícil, quizá porque hemos estado amarrados a la corriente de la teoría administrativa, pero se hace difícil ir integrando los trabajos que pueden quizá clasificarse en prima facie a los estudios organizacionales. En conclusión, todos estos imponderables del campo o de las conversaciones organizacionales son válidas. Constituyen una amalgama para el desarrollo del constructo disciplinar de los estudios organizacionales en Sudamérica.
Ahora bien, vamos con la investigación, campo, método, episteme y ontología de los estudios organizacionales. Una vez que estudiamos estos imponderables, vamos a ver dónde se sitúan, según González Miranda, esos debates. En primer término, los estudios de corte funcional positivista ligados básicamente a temas inscritos en la teoría administrativa, nosotros podemos decir que este debate de centrarse en el positivismo definitivamente ha franqueado la historia de lo que van a ser o lo que son los estudios organizacionales en Venezuela. Es necesario que lo que vayamos desarrollando contribuya a tender puentes para comunicar las diversas visiones que se están desarrollando o quizá las que se han desechado, entenderlo y generar lo que se pueda aportar para ir fortaleciendo nuevas visiones, nuevas miradas para la comprensión teórica. Una buena vía pueden ser los estudios comparativos con el fin de fortalecer el pensamiento crítico en un contexto latinoamericano. Esto seguramente va a dar nuevas posibilidades para la construcción de teorías sociales y organizacionales. En este sentido es muy importante abordar los problemas organizacionales de forma crítica, ya lo acabo de decir, y además no ir desechando como positiva o negativa o que si sirve o no sirve de las distintas posturas, porque cada una de ellas tiene un valor importante y puede ser definitivamente enriquecedora a la hora de adoptar una postura investigativa y el desarrollo de una investigación en particular. Ahora bien, aquí hago una cita bien importante y volviendo un poco a lo que es el dilema hamletiano en el sentido de que llegó el momento de reconocer qué hemos estado haciendo. ¿Okay? Ya Alexander Nahm en 2003 hablaba un poco del avance de lo que teníamos, de lo que, por ejemplo, había mencionado en algún momento Ibarra Colado y centró como el estado del arte de lo que se había hecho en Latinoamérica. Y me voy a referir puntualmente a la falta de reflexión sobre preguntas básicas y simples para poder iniciar un campo de estudio original que permita aprovechar el conocimiento generado universalmente. La mayoría de los autores dicen que de una u otra forma los modelos importados, los modelos hegemónicos, le han hecho daño al pensamiento latinoamericano. El énfasis en el estudio teórico, poco en la práctica, la realidad de la región con una mirada ajena, es decir, explicada por personas que son propias de nuestra región, le ha hecho daño a lo que pueda ser un estudio propio. Por eso habla del efecto espejo, porque dice que no hemos podido mirarnos con nuestros propios ojos. Y en este punto lo enmarco un poco con el espejo social de Amartya Sen, porque hablaba de grados de libertad. ¿En qué medida nosotros hemos podido entendernos a nosotros mismos con nuestra propia explicación, no simplemente a través de un reflejo? Y quizá, volviendo un poco al dilema hamletiano, en busca de la identidad latinoamericana, llega el momento de no traicionarnos a nosotros mismos, como hace Hamlet,
para participar de las obras del bienestar que arroje la asociación ingenua con alguno de los bloques de poder. Nosotros debemos seguir un camino más atractivo, quizá con nuevos modelos y no las recetas que nos han prescrito para entender lo que puede ser desarrollo e índice social de desarrollo de una manera cualitativa. Hago esta cita entonces: es tiempo de quitarnos las máscaras con la conciencia de ser verdaderos, nada más que verdaderos. Esto dará la posibilidad de ir generando hermenéutica intelectual con el contexto latinoamericano. Bernardo Kliesberg, en 2005, dijo que esta región, la región latinoamericana, es complicada porque el adentrarse a las variedades, las contradicciones, las diferencias, las dialécticas, las tensiones de la región no es una tarea fácil. Porque además de incluirse los aspectos económicos usuales, tienen que incluirse Amartya Sen como grados de libertad. Se habla de derecho a las libertades, acceso a la cultura, construcción de ciudadanía, el impacto del desarrollo medioambiental y el desarrollo social. Nosotros como latinoamericanos somos uno. Encontramos nuestras diferencias, nuestras tensiones, pero definitivamente debemos ir integrando los elementos e incluso en la producción intelectual o el pensamiento organizacional para ir generando nuestro propio constructo que señale la comprensión y el entendimiento de la dinámica organizacional latinoamericana. Quiero, en este sentido, hablar un poco de lo que ha sido el pensamiento organizacional desde un contexto latinoamericano. Hay un ensayo bien interesante de Salgado Arteaga de 2009, en el que él, a través de algunas comparaciones del pensamiento organizacional, aporta elementos claves y quizá para explicar el pensamiento gerencial, pero que puede ser extensible a otros ámbitos de la teoría. Él menciona a Alberto Guerreiro Ramos con la teoría de la delimitación de los sistemas, reducción sociológica, y otro libro que se llama Reducción Sociológica. También menciona a Ibarra Colado, que tiene una amplia trayectoria en los estudios organizacionales, y las notas para el estudio de las organizaciones en América Latina. Menciona también a Bolívar Vinicio Echeverría con la americanización de la modernidad. Echeverría nació en Ecuador, pero se nacionalizó mexicano. Ha hecho una interesante producción en el ámbito de las organizaciones. También los clásicos, como Francisco Varela y Humberto Maturana, chilenos, en tanto se relacionan con la teoría de la autopoiesis de Francisco, de la autopoiesis. También tenemos a Fernando Tenorio con las organizaciones bajo el orden y el progreso. Y otros, como por ejemplo Bernardo Kliesberg, que han tenido consideraciones económicas bien importantes de Latinoamérica. En Venezuela tenemos a Drubal Batista, tenemos a Ricardo Girotaiza en el ámbito del desarrollo humano, tenemos en el IESA importantes aportes, pero justamente van no titubeando. Lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad de escucharnos, generar una red que amalgue, que integre nuestro trabajo para dar o desarrollar ese pensamiento organizacional. Ahora bien, Venezuela, identidad y construcción de imaginarios. Y aquí quiero referirme que hemos tenido una diversidad tan interesante
como venezolanos y quizá por eso se hace tan difícil comprendernos algunas veces nosotros y quizá entendernos desde otras latitudes. La identidad se refiere a la cultura del grupo social a la que pertenece una determinada nación o un grupo de individuos. Y en esa identidad se constata de una serie de verdades hechas de legados, de escritos, de diálogos, de historia, de religión, de literatura, de cine, de historia. Lo hace una amalgama, lo hace una sustancia que le da el sentido al ser dentro de su contexto nacional. Venezuela es producto de un sincretismo cultural. Han convivido culturas, modos de ser, pero finalmente son una. Venezuela. Me gusta mucho cómo Rómulo Gallegos hablaba del desarrollo de lo que se tenía que hacer en Venezuela. Rómulo Gallegos decía que aquí en Venezuela tenía que hacerse todo. Cuando comenzó la institucionalización de Venezuela y comenzaron a fortalecerse sus instituciones, sus ministerios, la salud, la educación, a raíz del boom petrolero, a raíz de la explotación petrolera, del éxodo del campo a la ciudad y de la posibilidad que tenían los ciudadanos de ascender en la escala social a través de la educación. Porque quizá uno de los elementos que nos ha diferenciado del resto de los latinoamericanos es que la educación era gratuita. Siempre ha sido gratuita. Y eso generó un estado de bienestar que pervivió por muchos años y permitió el desarrollo institucional y la cohesión nacional. El temor de Rómulo Gallegos era el fracaso que pudiéramos tener como venezolanos. El fracaso venezolano para él era la consecuencia de fundamentales errores que habían ido jalonando su historia. Demasiados caudillos, demasiada sumisión de las masas ignorantes, demasiada inconstancia, un gran potencial desaprovechado y una enorme fuerza de voluntad desorientada y sin norte, tal como quedara expresado por Rómulo Gallegos. Ahí tiene la historia de Venezuela. Un toro bravo, tapa ojoneado y nariciado, conducido al matadero por un burrito bellaco. Eso lo escribía Rómulo Gallegos en 1984 y era como el presagio de lo que necesariamente Venezuela tenía que vivir, quizás pagando el precio de una bonanza que no ha aprovechado o no supo aprovechar de una manera idónea. Quizá lo mencionó en algún momento Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, y también lo mencionaba en su obra Autoestima del venezolano de Manuel Barroso. Es un contexto complicado donde la proyección de este nuevo contexto y la manera como los estudiosos en el área de las organizaciones han ido generando conocimiento representa un imaginario distinto a lo que el impacto social y político ha degenerado Venezuela. ¿Hacia dónde tenemos que ir para el fortalecimiento del pensamiento organizacional venezolano? Primero, como lo mencioné, integrar los pedazos atomizados de la investigación. Reconocernos, contextualizarnos y reconducir
las posibilidades de la hermenéutica intelectual en el área de las organizaciones. Reconocer el trabajo andado en esa academia, justamente en el sentido que les acabo de mencionar, y trabajar colectivamente para el fortalecimiento del pensamiento organizacional venezolano. Tenemos la posibilidad de la Red Venezolana de Estudios Organizacionales y ir uniendo los esfuerzos que tenemos, porque tenemos trabajo andado, pero quizá con algún complejo, pues ya lo decía Rómulo Gallegos en las metáforas de su obra literaria, y quizá nos ha costado un poco el esfuerzo de reconocimiento por parte de nuestros hermanos latinoamericanos. Muchas gracias. Aquí les presento algunas de las referencias, algunos clásicos en el ámbito de estudios organizacionales. Gracias por su atención. Ahí les dejo mi correo y atento a cualquier pregunta. Muchas gracias.